Hello class, espero que hayan disfrutado estas 2 semanitas de receso y que vengan cargados con mucho ánimo para lo que viene del segundo semestre. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a repasar algunos contenidos importantes del primer semestre. Yo seleccioné solamente 3 aspectos, ya los vamos a ver. Entonces, como les decía, mis chiquitines, vamos a repasar 3 aspectos. El primero, está por aquí, es la narración y sus elementos. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio todo lo que era relacionado con los cuentos, con el texto literario, con sus características, su función? Eso lo vamos a repasar. El segundo aspecto, contenido que vamos a repasar, es comprensión lectora de un texto no literario. Entonces, en este caso, yo les voy a dar después un texto con una entrevista y ustedes van a resolver preguntas relacionadas a esa entrevista. Y por último, el lenguaje poético, que es lo último que vimos. Entonces nos vamos a enfocar mucho en ese cuadro que realizamos, que estábamos analizando los sentidos, el estado de ánimo y las imágenes mentales. ¿Listo? Entonces vamos a preparar. Empezamos con el primero, que es la narración y sus elementos. Listo. Entonces nuestro primer contenido es los elementos de la narración. Recordemos que la narración, todo lo que está dentro de la narración, cuentos, fábulas, poemas, mitos, leyendas, hace parte del texto literario. Su función es motivar, dar emociones, transmitir emoción, ¿cierto? Al lector. Entonces, nos vamos a enfocar en lo siguiente. Recordemos que los elementos de la narración está la secuencia narrativa, que dentro de la secuencia narrativa podemos encontrar el inicio, que es donde nos presentan los personajes y los ambientes, ¿cierto? Ahí es como el punto principal donde vamos a conocer quiénes hacen parte de esa historia y en los lugares donde aparecen las personas o los personajes. También aparece dentro del desarrollo el conflicto, el problema, el punto más crítico donde se empiezan a competir o a combatir o hay un problema entre algunos personajes, ¿cierto? Y obviamente después viene la solución a ese conflicto, que es el desenlace. Bueno, también dentro de los elementos de la narración podemos encontrar los personajes. Dentro de los personajes están los principales, obviamente, que es el que está dentro de la historia y aparece a lo largo de la historia y es a él que le ocurre todos los sucesos o el problema, ¿cierto? Pero también están los secundarios, que son aquellos que ayudan al personaje principal a resolver el conflicto, y algunos ayudan y desaparecen de la historia y otros continúan hasta el final de la historia. Me faltó agregar aquí, obviamente, al antagonista, que es aquel que lucha o pelea o arma el conflicto con el personaje principal. También dentro de los elementos de la narración encontramos los ambientes. Aquí está el ambiente físico, que son los lugares, el espacio donde ocurren las acciones. Pueden ser playas, bosque, casa, habitación, un lago, una ciudad, un pueblo, etc. Y el ambiente psicológico es como esa atmósfera o esa sensación
que hay dentro de la historia. Por ejemplo, cuando el personaje va pasando como en un bosque y está oscuro, solo, entonces da una sensación de terror, de miedo, ¿cierto? Eso es como los ambientes. Entonces pueden ser de felicidad, de miedo, de terror, de alegría, etc. Y por último, están las costumbres. Cada personaje realiza o tiene una costumbre. Nosotros también tenemos costumbres, ¿cierto? Nos acostumbramos a cepillarnos los dientes, a jugar, a comer. Tenemos como unos hábitos, una cosa que se repite a diario, una tradición. Entonces puede ser que a algunos personajes les guste ver televisión todo el tiempo, les guste barrer, les guste jugar, etc. Eso es prácticamente lo que se enfoca en las costumbres. Nuestro segundo aspecto o contenido que vamos a repasar, en este caso vamos a repasar la teoría. No les voy a enviar nada relacionado con una entrevista. Pueden leer del libro las entrevistas que leímos la vez pasada, pero esta vez no les voy a enviar entrevista para que solamente nos enfoquemos en el cuento, en los cuentos o en el género narrativo y en la poesía. Ya, entonces, la entrevista pertenece al texto no literario. ¿Por qué pertenece? Porque recordemos que el texto no literario, su función es dar información sobre algún tema de interés. En este caso, si nos interesa saber sobre un cantante, un famoso, un escritor, entonces la entrevista es justo como el aspecto importante para llegar a ese personaje, para conocerlo más. ¿Ya? En la entrevista, obviamente, se presentan ideas, es un texto periodístico, también se presentan opiniones de un famoso mediante un diálogo, que eso es como lo más importante, un diálogo. También tiene, obviamente, partes de la entrevista. Por ejemplo, tiene un título que debe ser muy llamativo para enganchar a ese lector o a ese espectador. Tiene la presentación, que es una breve información muy cortita sobre el entrevistador. Y por último, presenta un diálogo, que obviamente es una serie de preguntas y respuestas entre el entrevistador y el entrevistado. Y el tercer y último aspecto que vamos a enfocar en nuestro repaso es el lenguaje poético, o sea, los poemas. Partamos. Primero, el poema pertenece a un texto literario porque en él se expresa, es en el que más expresa emociones, ¿cierto? Su función es exactamente eso. Como dice aquí, expresar emociones. ¿A quién? Al lector, a nosotros, a los que vamos leyendo, a ustedes que van leyendo poemas y nosotros, obviamente yo también y todos los que leen los poemas. Se puede escribir, o los poetas pueden escribir en verso o en prosa los poemas. Recordemos que en verso es cuando riman y prosa es como tal cual como nosotros pronunciamos. Dentro del poema, dentro de este lenguaje poético, recordemos ese esquemita que siempre trabajamos, hay un aspecto importante que es activa sentidos al lector. Estos sentidos son como los sentidos del ser humano, es decir, vista, tacto, gusto, oído y olfato. Esos son como los 5. ¿En dónde se encuentran esos? A veces en los poemas, ustedes han sido muy pilosos encontrando en los poemas todos esos sentidos. Por ejemplo, cuando
¿Se acuerdan de la hormiguita? Uno de los poemas, cuando veía que su carga era muy pesada. La nube, cuando se puso a llorar porque pensaba que había hecho un daño a las flores. Esos son los sentidos. Cuando llora, obviamente se activa el tacto y la vista también porque pensó que había hecho un daño. Y la hormiguita se activa el tacto porque sintió que la carga era muy pesada, ¿cierto? Ya. Dentro de los poemas o en el lenguaje poético también se crea una imagen mental del lector. Cada vez que vamos leyendo, nos vamos imaginando, nuestra mente va imaginando las escenas o lo que va pasando en el poema. Entonces, uno se imaginaba, por ejemplo, la hormiguita cargando algún bulto pesado, que ustedes lo dibujaron muy bien. Y también, dentro del poema, transmite estados de ánimo. Entonces, podemos encontrar que puede aparecer la tristeza, el enojo, la alegría, el temor, dependiendo de lo que trate el poema, ¿ya? Estos tres aspectos que acabamos de resumir es lo que prácticamente vamos a evaluar en la siguiente semana. ¿Cómo son mis evaluaciones? Son muy sencillas, solamente es lectura y lo mismo que hemos trabajado, como hemos trabajado, así mismo voy a evaluar. Entonces, esta guía que yo les voy a enviar es similar a lo que voy a evaluar. Entonces, espero que la realicen y si tienen alguna duda, obviamente me escriben. Nos vemos, que estén muy bien y con muchas buenas energías para este semestre. Nos vemos, bye.